Gracias, Nicolás, Viviana, y quiero agradecer a todos, especialmente a Impacto Digital y a la Fundación Emergencias, que siempre están como muy atentos también a la temática y muy atentos a esto de, bueno, de brindar, como vos decías, Nicolás, herramientas, ¿no? Para aquellos acompañantes de cuidado. Y bueno, y por ahí, en este momento tan especial también, porque septiembre es un mes muy particular, así que cuando pensábamos un poquito la charla, hablábamos recién con los chicos que hubo como de alguna manera hubo como una cantidad de temáticas también y de punteos de cosas para poder trabajar, que yo les decía que son como los grandes temas en relación a la temática y que bueno, que cada uno de esos temas implica como grandes charlas también y son como las grandes problemáticas, ¿no? de las demencias en general. Así que yo voy a Hola, tomar buenas algunos tardes, disculpa las puntos. molestias. Buenas tardes. Rocío Sí, Silva, buenas tardes. sí, Buenas tardes. buenas tardes, buenas tardes. Te estamos escuchando. Dale, disculpame, si Graciela me puede contestar. Sí, estamos contestando, te escuchamos, silencien los micrófonos, así no retumban ni nada, pero los- Perdón, ahí, Clau, sí. Justo había ahí aprovechado está, para poder silenciar y que puedas perfecto. conversar. Bueno, y la idea de hoy es un poquito sintetizar un poquito y dar un poquito de información básica respecto a la temática, teniendo en cuenta que es el mes, y ahora les voy a contar un poquito por qué. Pero después, bueno, hay información también que ustedes la van a tener de páginas serias, fidedignas. Hoy es fácil encontrar también un poquito eso. Es accesible y es amigable también. Pero sí me gustaría después de esto que pensáramos algunos conceptos básicos que me parece que son importantes para que tengan en cuenta los acompañantes de cuidado y que los involucra también en esto de también poner el cuerpo y de involucrarse también en poder pensar algunas estrategias, algunos recursos también para poder abordar la temática. Así que voy a compartir un poquito la pantalla. Acá, ahí está. Voy a compartirlo en grande y ahí está. Bueno, si, cualquier cosa me dicen si no lo ven, ¿eh? Bueno, un poquito la idea era esto de acompañar el Alzheimer, acompañar la temática hoy y pensando en las herramientas para los cuidadores. Arranqué un poquitito con este flyer, que es un poquito la filmina que abre un poco el mes de septiembre que es el mes mundial, donde nosotros generamos acciones durante todo el mes también, con un lema que tiene cada campaña que se hace cada año, ¿sí? Que va cambiando, pero que siempre tienen un sentido y un propósito que tiene que ver con esto de generar conciencia, eh, llevar el tema a la agenda pública, generar información a toda la sociedad. Y ese lema va cambiando. El lema de este año es un poco preguntar sobre el Alzheimer y preguntar sobre la demencia. Esto de abrir el juego a que la gente se informe, pregunte, para desestigmatizar un poquito el prejuicio que hay en relación a estas enfermedades, el miedo que hay en relación a estas enfermedades y el desconocimiento que hay respecto a qué son y a cómo tratarlas. Entonces, un poco el lema de este año es este. Y lo que les quería compartir es un poquito, espera, a ver, que no me pasa. Ahí está. ¿Por qué es el mes mundial, ¿no? ¿Y desde cuándo? En realidad el mes mundial, desde el 2012, todas las asociaciones que formamos parte de ADI, que es la asociación, ADI es Asociación de Alzheimer Internacional, de la cual Alma, de la que formo parte también, forma parte de la asociación y es una asociación internacional que nuclea más de 90 países y que de alguna manera también marca los lineamientos en relación a la temática. Los lineamientos a nivel mundial, de los cuales las asociaciones que formamos parte de ADI también vamos bajando los lineamientos, el conocimiento, la información que se tiene respecto a la temática. Y desde el 2012, cada mes de septiembre, tomamos como un mes, como un punto de inicio, como un punto para poder dedicar todo el mes
a esto que yo les decía, que es la concientización, la defensa en relación a la temática y poder generar conciencia y concientización respecto a la temática. Hay un día específico que se celebra, que es puntual, que es el 21 de septiembre, que es como el día que se toma como el punto máximo, ¿no? Como para celebrar y donde hay más acciones, donde ustedes van a ver a lo largo de la web y de las redes sociales la cantidad de asociaciones y de profesionales que durante todo este mes vamos generando charlas y vamos generando un poco encuentros también ofrecidos a toda la comunidad, a los distintos perfiles, para poder generar conciencia en relación a la temática. Y el 21 de septiembre, que es el día específico puntualmente, por ejemplo, desde Alma, es un día, este año cae el domingo, es un día donde hace algunos años, desde Alma, nosotros lo que conseguimos es un poco que se iluminen algunos monumentos importantes y emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires con el color violeta, que es el color que se suele utilizar como símbolo de el Alzheimer, y se iluminan. Este año vamos a tener el Puente de la Mujer, el Congreso, el Obelisco, y en general, más allá de Alma, en la ciudad de Buenos Aires, Alma forma parte de una rada, que es un montón de organizaciones que conforman las distintas provincias del país. Y durante todo este mes, todo el tiempo las asociaciones vamos generando acciones también a lo largo del país: Córdoba, Corrientes, Neuquén, Bariloche, Santa Fe, Rosario específicamente. Vamos generando Puerto Madryn, Bahía Blanca, un montón de acciones que se complementan también, de las cuales participamos todos y hacemos distintas acciones. El 21 de septiembre se eligió un poquito porque fue el festejo de los 10 años de ADI en el año 1994 en Edimburgo. Y desde entonces se viene marcando un poco como el mes y el día del Alzheimer. Un poquito para hacer una síntesis en relación a las preguntas que surgieron, me gustaría plantear un poquito lo que es este ABC de las demencias, que yo le llamo, porque es un poco en general las preguntas que se reiteran y que en general uno recibe en las consultas de las familias, de en general los adultos mayores también, respecto a desmistificar o a tener información en realidad clara respecto a qué son las demencias. Entonces hice acá como una síntesis de algunas preguntitas que en general suelen hacerse y que yo voy a responder un poquito de manera concisa y clara, para que puedan entender respecto a qué es y qué no es, qué es una demencia, qué áreas afecta, cómo evoluciona, cómo la diagnosticamos, qué podemos hacer en relación a la temática. Bien. eh, la primera pregunta es, ¿qué es la demencia? Ahora, ¿todo es demencia? En realidad no es todo demencia, y cuando nosotros hablamos de las demencias en general, lo que decimos es que las demencias son un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y de signos, ¿sí? No es una enfermedad específica, es la aparición en las personas de un montón de síntomas y de signos que están causados por una serie de enfermedades, por alguna causa, no sabemos qué, pero en todo caso, en el caso de las demencias, son síntomas y signos que aparecen porque hay un órgano que está afectado, que es el cerebro en general, ¿sí? Y que eso empieza a dar un montón de sintomatología que se expresa a través de síntomas y de signos. Neurodegenerativa es en general, porque la mayoría de las demencias que nosotros vemos y que están vinculadas al envejecimiento tienen que ver con los síndromes neurodegenerativos, que quieren decir que progresan, ¿sí?, a lo largo de los años. Pero las demencias en realidad son síndromes que afectan de manera completa o de manera parcial a por lo menos dos o más capacidades de la persona. ¿Qué capacidades? Todas las que son las funciones cerebrales superiores, que nosotros llamamos, ¿no? Que tienen que ver con nuestro cerebro: la memoria, el juicio, el razonamiento, ¿sí? Un montón de funciones. Y tiene que generar una afectación en estas funciones, y además producir un impacto en la vida cotidiana de la persona,
¿sí? Es decir, tiene que afectar el desenvolvimiento de la persona en la vida cotidiana. Bien, para poder discriminar demencia y Alzheimer, ¿es lo mismo la demencia que el Alzheimer? No es lo mismo y por eso me pareció importante también marcar un poco de manera sencilla para que todos se lleven un poquito idea, ¿no? De esto que venimos hablando. La demencia, yo les decía que es un síndrome, síntomas y signos que afectan al cerebro. Ahora, puede producirlo muchas causas. Entre esas muchas causas, como son síndromes que tienen que ver con un órgano que está afectado, que es el cerebro, lo que podemos tener como resultado y como causa de esa demencia puede ser una demencia de tipo Alzheimer, una demencia vascular, una demencia frontotemporal, una demencia por cuerpos de Lewy. ¿Sí? Digo, hay como muchas enfermedades que pueden producir esa cantidad de síntomas y de signos que dan la demencia. El Alzheimer es una, ¿sí? Es una enfermedad que causa la demencia. ¿Que es neurodegenerativa? Sí. Cuya característica principal tiene que ver con la memoria, sí, memoria, juicio, algunas otras funciones más que ahora las vamos a ver. Entonces yo digo que de manera sencilla, la demencia es como decir que uno tiene fiebre, ¿no? Uno va al médico, por ahí porque tiene un síntoma que es la fiebre. ¿Y qué es lo que hace el médico? Cuando uno tiene fiebre empieza a indagar, revisa la garganta, los oídos, ausculta los pulmones, y empieza a ver con qué tiene que ver esa fiebre, ¿no? Y empiezan a hacerse análisis y chequeos para ver a qué responde. En el Alzheimer es como decir, bueno, tiene fiebre y la causa de esa fiebre, ¿sí? Es el Alzheimer. Es como decir, bueno, tiene fiebre porque tiene gripe, tiene fiebre porque tiene una otitis. Es lo mismo. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad, la demencia es un síndrome. Y dentro de ese síndrome, ¿sí? Ponemos muchos tipos de enfermedades. Ahí yo nombré algunas. Y acá, para que tengan un poquitito, ¿no? El panorama global de estas enfermedades es el Alzheimer, decimos que es la enfermedad, la demencia más prevalente. ¿Por qué? Porque en realidad es la que mayor porcentaje de afectación tiene en las personas, ¿sí? Después tenemos otro montón de demencias, algunas no son neurodegenerativas, como la vascular, que tiene que ver con algunos pequeños microaccidentes o accidentes o infartos cerebrales también, ¿sí? Y que después muchas veces se transforman en una demencia mixta, pero digo, hay muchos tipos de demencias. Y hay demencias también que son reversibles. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos trastornos clínicos, metabólicos, muchas situaciones que también llevan a dar características demenciales, decimos nosotros, porque dan síntomas y signos que están vinculados a las demencias, ¿sí? Dan trastornos de la memoria, dan alucinaciones, dan trastornos de conducta, dan confusión, dan trastornos en el juicio, en el razonamiento. ¿Y cuáles pueden ser esas causas? A muchos trastornos metabólicos, alguna anemia, alguna deficiencia de vitamina, alguna deshidratación, problemas con infecciones, con tumores. Hay un montón de situaciones clínicas que también producen trastornos demenciales y que cuando uno los medica y atiende clínicamente este trastorno, la demencia va a revertir, el cuadro va a revertir. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico? Porque uno cuando ve una persona con determinada sintomatología, lo que tiene que hacer es pesquisar y en primera instancia poder hacer una evaluación global para poder determinar y poder determinar si a lo mejor no hay una causa clínica que está produciendo ese trastorno, ¿sí? Bien, eh, las demencias y los que nosotros llamamos síndromes neurodegenerativos, entre las que está el Alzheimer y otras tantas demencias, son demencias que son neurodegenerativas ¿por qué? Porque progresan, porque están vinculadas al envejecimiento, porque el envejecimiento es el mayor factor de riesgo, ¿sí? El principal. A medida que envejecemos, hay mayor posibilidad o probabilidad de que podamos tenerlas. Esto no significa que sea hereditaria, es decir, si mi padre, si mi tío, si mi hermano en la familia o algún antecedente familiar ha tenido alguna demencia,
¿Necesariamente yo la voy a heredar? No. Hay probabilidad y posibilidad de que la pueda desarrollar, pero que la desarrollo o no va a tener que ver en gran parte por lo que vamos a ver un poquitito ahora, que son los factores de protección y los factores de riesgo, ¿sí? Eh, Hay un pequeño porcentaje, muy poquitito, de demencias que son sí de transmisión hereditaria en poblaciones muy específicas, que es sobre las cuales se está estudiando hoy en día para poder avanzar en las otras, en las que son más prevalentes, en las que hay mayor cantidad de personas afectadas. No tienen cura en la actualidad, progresan, evolucionan por etapas. Hay un promedio, un porcentaje de alrededor de 8 años de promedio, de progresión y de evolución de la persona afectada por estas enfermedades. ¿En qué podemos trabajar? En cuidar los factores de riesgo. Hoy donde más se avanzó es en el diagnóstico, en la posibilidad del diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos sobre los factores de protección, lo que nosotros permitimos y vamos a posibilitar es que no desarrollemos la enfermedad. Es decir, si tenemos la condición de poder desarrollarla, que la enfermedad no se manifieste. ¿Y de qué, a ver, de qué depende que no se manifieste? De cuidar estos factores de riesgo que yo los puse ahí, no me voy a parar en esto, pero son muchos de los factores que tienen que ver también con cuidar nuestro corazón, de que tiene que ver con los hábitos de vida saludables, ¿sí? Hoy está muy estudiado, por eso nombré ahí el estudio Finger, ¿sí? Que es un estudio sobre el cual se avanzó mucho en los factores de protección. Cuidar estos factores de protección en países como los nuestros previene casi hasta un 60% la posibilidad de que desarrollemos una demencia. Ahora, la pregunta es, y que todos los adultos mayores y la mediana edad y los jóvenes se preguntan, bueno, ¿necesariamente todo olvido es deterioro cognitivo? Bien, y nosotros tenemos que pararnos acá en la situación y en el proceso del envejecimiento, ¿sí? Así como nuestros órganos van envejeciendo en conjunto, también nuestro cerebro va envejeciendo. Y en este envejecimiento de nuestro cerebro, si bien las neuronas se van reproduciendo a lo largo de toda la vida, hay procesos neuronales también que van declinando. Entonces, la mayoría de los adultos mayores se quejan de la memoria, pero en general, cuando uno indaga por estas preguntas y por esta inquietud que tienen las personas mayores, lo que uno encuentra es que en realidad estamos frente a una queja subjetiva de memoria o a una declinación cognitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Personas mayores que de vez en cuando se olvidan un nombre, una cita, un evento puntual, pero que después uno se acuerda del acontecimiento. Es decir, voy a ver una película o voy a tal confitería con mi nieto a tomar el té o me pongo a leer tal libro y de pronto no me acuerdo el nombre de el autor o los personajes que aparecen, pero soy consciente de que estoy leyendo tal libro, puedo construir y puedo contarle al otro de qué se trata el libro, puedo contarle a la otra persona qué película vi, aunque a lo mejor no me acuerde de los personajes, ¿sí? Y después, si a veces uno se aquieta y no está tan ansioso y pasa el momento, esto lo recupera, ¿sí? En realidad puede haber también algunas dificultades cuando uno tiene que llevar a cabo algún plan, alguna secuencia de pasos, cuando tiene que desarrollar alguna actividad, equivocarse en algún momento, ¿sí? Sobre todo cuando hay alguna cuestión atencional, cuando uno está a lo mejor eh, producto del estrés y de situaciones también complicadas a veces por la propia vida también, eso hace que a veces nosotros funcionemos en piloto automático y no seamos tan conscientes de lo que estamos haciendo, entonces nos suele pasar, me pongo a buscar el anteojo resulta que el anteojo lo tengo puesto, me pongo a buscar las llaves y resulta que las llaves las dejé colgadas donde siempre las suelo colgar. Digo, estas cosas que nos suelen pasar y que tienen que ver con dificultades en lo atencional.
Necesitar de vez en cuando ayuda para utilizar sobre todo cuestiones vinculadas a la tecnología o cosas que no utilizamos todo el tiempo y sobre todo los adultos mayores que no son nativos digitales y que a lo mejor necesitan ayornarse o entrenar en algunas cuestiones más con el uso de la tecnología. Confusiones, donde a veces también uno se confunde el día, se confunde el día de la semana, pero que todo esto, de todo esto uno es consciente, ¿sí? Y después puede aparecer esto, ¿sí? Eh, todo esto, ¿sí? Está vinculado a las quejas subjetivas de memoria y a las dificultades también, que sumado al estrés también, a las cuestiones del sueño, que muchas veces impactan también en nuestra atención, en nuestra concentración, son propias también del envejecimiento. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay algunas funciones que a medida que envejecemos declinan. Hay alguna declinación sobre todo y que es propio del envejecimiento, que esto no es patológico y que tiene que ver con dificultades en la memoria episódica. Por eso es que los adultos mayores refieren a ver, ¿por qué ahora que soy más viejo me cuesta tanto recordar los nombres de? Bueno, esto es propio del envejecimiento, la dificultad en encontrar algunas palabras y sobre todo en cuanto a los nombres de las personas, a lo mejor uno registra la cara pero no aparece el nombre, tener mayor lentitud en recuperar esa información, que nos lleve más tiempo el aprendizaje de una acción nueva, de alguna situación nueva, sobre todo si no estamos familiarizados, porque lo que se lentifica un poco es la velocidad de procesamiento de la información y porque en general, a medida que envejecemos, lo que necesitamos es como tener el contexto libre de sobreestimulación, ¿sí? Cosas que, esto que nosotros decimos que los jóvenes tienen como esta memoria multitasking, que en realidad no es tan real, pero que a veces los jóvenes son más proclives a poder estudiar mientras escuchan música y además chatean con el amigo y además si pueden miran la televisión, digo, estas cosas así multicéntricas donde pueden tener todo a la vez y estar conectados. A medida que envejecemos, lo que nosotros necesitamos es, que es propio de la edad, un contexto más libre de sobreestimulación para poder prestar atención de una cosa a la vez, necesitar de silencio, de no tener sobreestímulos visuales y auditivos también que interfieren con nuestra atención. Pero todo esto es propio del envejecimiento. Nunca, además, debemos, que es lo que suele pasarnos también cuando nos encontramos con las personas mayores respecto a, bueno, mi memoria no es como la de antes. No, seguramente si la comparamos con nosotros cuando éramos más jóvenes o cuando éramos adultos más jóvenes, seguramente no va a ser la misma por estos procesos propios del envejecimiento. Siempre hay que comparar nuestra memoria con pares, con personas propias de nuestra edad, pero además, sobre todo, con nuestro bagaje cultural y nuestra historia personal previa, ¿sí? Porque no es lo mismo alguna persona que tiene un nivel de instrucción terciario, universitario, de posgrado, que aquellas personas también que no tienen una educación tan formal, donde el lenguaje, la educación también hace que a lo mejor tengan otro bagaje cultural y que esto nos marca también la historia previa de esa persona, cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación. Ahora, cuando hablamos de deterioro cognitivo, ¿sí? Que no es declive, que no es queja subjetiva, bien, cuando las fallas atencionales lo que dificultan es la imposibilidad de resolver una actividad que requiere secuencia de pasos. ¿Qué es lo que uno recibe en la consulta? Por ejemplo, un hijo, un cónyuge que suele decir, nada, me preparaba la comida o me preparaba el almuerzo todos los días y de pronto empezó a mezclar los ingredientes, se empezó a paralizar y no sabe qué es lo que tiene que hacer primero y después. Estas cuestiones que tienen que ver también con que empiezan a haber olvidos, con que empieza a haber alteración en el conocimiento visual, en el procesamiento de la información, entonces empieza a fracasar o a fallar esto que nosotros llamamos como las funciones ejecutivas, que son, ¿no? Estas funciones que nos permiten organizar la información, llevar a cabo una secuencia de cosas. Entonces la persona empieza a confundirse, a mezclarse, ¿no? A poner cosas fuera de lugar, a empezar a guardar cosas fuera de lugar. Estas cuestiones que empiezan a llamarnos la atención y que si
a lo mejor lo que hay son olvidos de las situaciones o de un acontecimiento, esto que tiene que ver más con la memoria episódica. En general se olvida el acontecimiento total. Y cuando uno le da algún indicio, alguna ayudita, ¿no? Como nosotros decimos, algún indicio temporal o visual, alguna ayuda para que pueda recordar el evento, la persona no lo puede recordar, lo ignora, lo olvida y muchas veces, cuando no en todos los casos se olvida, pero que hay déficit en general, minimiza la situación o a veces frente al otro, que es sobre todo en los estadios por ahí iniciales, cuando uno empieza con los deterioros cognitivos, en general le echa la culpa al otro. Muchas veces, esto uno a veces lo recoge todo el tiempo en la consulta, ¿no? Cuando recordaba el ejemplo de una paciente que le hacía, que le mostraba a su amiga, ¿no? Que en realidad no había ido, por ejemplo, a un taller o a una clase que tenía que ir porque se había olvidado y la profesora le había mostrado por WhatsApp, por ejemplo, el horario, y cuando la amiga la confronta con la situación, la paciente minimiza la situación y le echa la culpa al amigo o le dice que ella no lo leyó, que la profesora no se lo mandó, ¿no? Esto de no asumir, ¿no? O no entender que en realidad hay cuestiones que tienen que ver con las fallas que está teniendo. Esto aparece mucho en los estadios iniciales, ¿sí? Y en general, lo que empieza a pasar, por eso hablamos de deterioro cognitivo, es que la persona lo que empieza a tener es fallas o dificultades para llevar a cabo sus rutinas, sus actividades de la vida diaria. Bien, si nosotros tenemos que armar un continuo entre lo que es la evolución, de esto que hablábamos recién, la declinación cognitiva no es patológica, no está dentro de la enfermedad. El deterioro cognitivo leve, es como un intermedio, ¿no? No es la declinación. Ya acá hablamos de que algo está pasando, de que hay un signo de alerta y que algo tenemos que prestarle atención a lo largo del tiempo para ver si progresa o no. Y de ahí en adelante puede progresar hacia la demencia. Nosotros decimos que el deterioro es prodomo de la enfermedad de Alzheimer porque en general quien tiene un diagnóstico ya de deterioro cognitivo, ¿sí? Tiene una posibilidad de desarrollar, ¿sí? Y de que progrese hasta un 15%, ¿sí? Y un 30% a lo largo de a lo largo de los 3 años de que evolucione a una demencia. Bien, estos son un poco los signos que hay que tener en cuenta en relación a cuando hablamos de demencia. Yo le hablaba de los signos y los síntomas. Yo les decía, no es solamente la pérdida de la memoria. Aparecen también muchos trastornos de conducta, aparece mucha apatía, mucho desgano. De pronto la persona no tiene ganas de hacer cosas que hacía hasta ese momento. ¿Sí? Empiezan a tener algún episodio de desorientación espacial, temporal, ¿sí? De perderse en algún lugar conocido, en el barrio, en algún recorrido que la persona solía hacer habitualmente. Son algunas de las cosas que tienen que ver con las señales de alerta. Ahora, como son síndromes, ¿sí? Que evolucionan progresivamente, pero que pueden responder a muchas enfermedades, cuando tenemos que hablar del diagnóstico, el diagnóstico en general se hace con una multiplicidad de pautas. En principio, la evaluación clínica, yo les decía antes, porque lo que nosotros tenemos que de alguna manera detectar es que no haya alguna sintomatología clínica que me esté dando algún síntoma asociado a la demencia. La evaluación neurocognitiva es fundamental también porque nos permite ver cómo estamos con todas esas funciones cerebrales, qué está disminuido, qué no está disminuido, y eso nos va dando ya un perfil de la persona y si estamos frente a un deterioro o en realidad estamos frente a las quejas de memoria. Tener en cuenta los síntomas conductuales afectivos que están muy vinculados también y que aparecen también en, en- entre los síntomas que nos marcan el deterioro, que haya compromiso funcional, esto quiere decir que la persona no está pudiendo desenvolverse en la vida cotidiana de la mejor manera porque empieza a mezclar la medicación que tiene que tomar, porque empieza a hacerse lío con el dinero, porque va a comprar y de pronto le da mal el dinero a,
al empleado del negocio. eh, y todo esto empieza a afectar en su vida cotidiana. Un estudio de imágenes que en general se hacen y lo que yo les decía que son los análisis complementarios, que son análisis clínicos, ¿no? Bien, áreas que comprometen las demencias, yo les decía que no es solo lo cognitivo, por eso es que impactan en la vida diaria. Hay mucha afectación en la conducta, y esto tiene que ver también con que en general es lo que más impacta en la mayoría de los acompañantes de cuidado, ¿sí? En general, las consultas muchas veces son no tanto por las dificultades de memoria, sino porque empiezan a tener trastornos conductuales, ¿sí? En el sueño, en alucinaciones, delirios, cambios de humor, irritabilidad, deambulación, un montón de trastornos que están vinculados a las conductas. Y yo les decía que afecta la funcionalidad, porque cuando las demencias están en estadios más iniciales, empieza a afectar todo lo que es más instrumental, más complejo. Yo les decía recién, el poder manejar el dinero, la automedicación, la comida, la limpieza, y a medida que progresa la enfermedad, va afectando también a las funciones más básicas, que es no puede hacerse cargo de vestirse solo, no puede hacerse cargo del aseo y la higiene. Todo esto tiene que ver con la afectación demencial. Bien, todo esto ustedes lo van a poder encontrar también en las distintas páginas también donde se habla en general de las demencias y de los distintos tipos de demencias también. Y esto yo les tenía como el ABC un poquito de la temática, pero me gustaría poder avanzar en esto de, bueno, cómo poder acompañar al cuidador familiar en la atención. Y vamos a ver un poquito algunos conceptos también que son algunos recursos o algunas herramientas que me parece importante que se lleven hoy y que tengan en cuenta también, pero que tengo que decirles también que de alguna manera poder pensar en estas herramientas es poder decirles que ustedes van a tener que involucrarse necesariamente. O sea, no va a haber ninguna receta que hoy se van a llevar en términos de decir, bueno, si hago esto o si funciono de esta manera con mi familiar, con la persona que estoy cuidando, voy a obtener tal resultado. Esto va a implicar, de alguna manera, estas estrategias que les doy no solo van a tener que involucrarse, sino que además van a tener que adaptarse también a las situaciones de la enfermedad, a la progresión de la enfermedad y también a los cambios que se van a generar en ustedes como acompañantes de cuidado a medida que la enfermedad progrese. Bien, eh, en primer lugar, sabemos que frente al impacto de estas enfermedades, y hablábamos recién de cómo afectan la vida diaria de la persona y también de quienes están acompañando a la persona afectada, esto ya de por sí es un estresor y la aparición de una enfermedad de este tipo cambia el funcionamiento en general de la familia, porque hay que adaptarse a una situación que en la mayoría de los casos, por lo que uno recibe en las consultas, suele ser caótica, por la falta de información, por el desconocimiento, por el perjuicio, por el no saber cómo tratar. Y porque además nadie espera encontrarse frente a una situación de este tipo. Entonces, frente al impacto de la situación, ¿no? En una familia, cuando se diagnostica a alguien con una demencia, lo que vamos a ver es cómo se van a desarrollar los roles dentro de esa familia. Va a variar según quién es la persona que está afectada en ese grupo familiar. No es lo mismo que sea un hermano, que sea un cónyuge, que sea un padre, ¿no? Esto va a cambiar también la dinámica de los roles y cómo también empiezan a darse la vinculación, quién se va a poder hacer cargo, cómo se van a ocupar. También va a depender de la capacidad económica para poder hacer frente a la situación de la progresión de la enfermedad y de la manera en cómo vamos a poder resolverlo. Eh, ¿Qué se va a sumar también? Las percepciones que cada miembro de la familia tenga respecto de la situación, cómo lo vive cada miembro de la familia. Cada uno lo va a vivir de una manera diferente y aún siendo hijos frente a un papá que está afectado por una situación así, cada miembro va a tener una visión, una percepción de la enfermedad y lo va a vivir de una manera diferente porque muchas veces está
también vinculado o anexado al tipo de vínculo previo que se haya tenido, a la historia de los vínculos que se haya tenido con ese papá, con ese cónyuge, con ese hermano. Eh, y me acordaba recién, mientras pensaba en el PPT, una película que vi azarosamente el domingo en el Canal 11, que me trajo mucho el tema de la charla, que creo que se llamaba No nos dejes colgadas, que es una película vieja que tenía que ver con la historia de un papá enfermo al cual tres hijas mujeres tenían que cuidar y tenían que repartir la tarea del cuidado. Bueno, es como, la película muestra como realmente un manual de lo que pasa en relación al cuidado, a los vínculos, a quién se asume como cuidador principal, a qué es lo que pasa en relación con los vínculos entre los pares y la historia de los vínculos con ese papá y a cómo nos afecta a cada uno. La verdad que es muy interesante también, es muy interesante ver cómo uno se ve reflejado en estas situaciones cotidianas y donde, más allá de lo flexible, de lo rígido que pueda ser esa composición familiar, la realidad es que el impacto que genera en el grupo familiar cuando alguien está afectado, en principio es de mucha desorganización, de replanteo, de adaptación, de sobrecarga, que lleva todo el tiempo a tener que, en resumidas cuentas, a afrontar. Ahora, ¿cómo se afronta, no? En general, ¿cómo afronta el cuidador familiar? Es siempre poner en juego nuestros esfuerzos cognitivos, conductuales, que en general son cambiantes, y más en este tipo de enfermedades que uno tiene que sortear entre las demandas externas de situaciones que son cambiantes todo el tiempo, si tengo cuidadores profesionales, porque los profesionales vienen, no vienen, porque una cuidadora profesional no se lleva bien con la otra que cambió de turno, y además con la situación de evolución de la enfermedad de mi familiar, todas situaciones que en lo cotidiano, ¿sí? Son producto de muchísimo estrés y que uno tiene que afrontar en lo cotidiano. Entonces, todo el tiempo estamos manejándonos con puntos de distrés que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que es desbordante para mí, con los recursos que yo cuento para poder afrontar y hacerme cargo frente a esta situación. Y frente al estrés del impacto de la enfermedad, se suman también muchas cosas que le acontecen al que se asume como cuidador principal, que tiene que ver con que empieza a haber conflictos con el resto de la familia, empieza uno a abandonar sus actividades domésticas, laborales, cotidianas, porque tiene que ocuparse de la tarea de cuidado, porque además empieza a tener dificultades para obtener apoyo de instituciones y de profesionales que a veces no tienen tanto conocimiento de cómo tratar estas enfermedades y uno empieza a pulular por consultores y por consultas profesionales sin tener una respuesta, sobre todo en los estadios iniciales, porque empieza a hacerse como imposible tener un tiempo propio personal, porque se incrementan las demandas en relación a la persona que estamos atendiendo, porque se produce una disminución o una falta de apoyo del resto de la familia en relación a acompañarnos en la tarea del cuidado. Todas estas variables influyen como estresores que van a impactar directamente en aquel que se asume como cuidador principal. La situación de deterioro, yo les decía recién, suele llevar a relaciones disfuncionales entre los miembros de la familia, con la persona que está afectada también por la frustración que genera muchas veces esta situación y la incapacidad o la dificultad en hacernos cargo y en poder manejar la sintomatología. Porque además no hay un tratamiento curativo, con lo cual el grado de dependencia de la persona lleva, ¿no?, a que los familiares y que los cuidadores tengan que hacerse cada vez más cargo y porque aumenta la dependencia de la persona a la que estamos atendiendo, por el impacto que yo les decía, emocional, familiar, económico que generan estos trastornos, mucho más que otras enfermedades que además también son muy largas, y porque en la mayoría de los casos la decisión de quien se asume como cuidador principal, cuidador familiar principal, muchas veces viene impuesta por las circunstancias. No es a veces elegido,
¿no? Es el impacto de la situación y uno va haciendo y en el hacer se va asumiendo como cuidador principal y se va instalando esto poco a poco sin una verdadera toma de conciencia, un verdadero proceso de decir, bueno, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esta la única alternativa? ¿Hay posibilidad de que puedan intervenir otros miembros? Que ahora vamos a ver un poquito también cómo poder trabajar con eso. Entonces, fíjense en que en este gran paraguas que nosotros marcamos como acompañantes de cuidado, ¿no? Que tiene que ver con, me parece a mí, 5 ítems básicos que son esto de, primero, aquel que se asume como rol, en el rol de cuidador principal, ¿no? Que es aquel que es el sostén, que tiene que cuidar y atender emocionalmente, físicamente, gestionar las cuestiones del hogar, frente al descuido de sus propias necesidades. Eh, Poder prestar atención a las necesidades del cuidador. Y vamos a ver algunos de estos ítems hoy, que es lo que yo quiero que trabajemos, ¿no? Y que tiene que ver con que el cuidador necesita informarse, necesita apoyo, necesita espacios de respiro, de desahogo, necesita formarse también para poder cuidar mejor, necesita armar redes de apoyo. Necesita aprender de estrategias de acompañamiento, ¿sí? Para eso es importante la escucha activa, la psicoeducación, promover acciones de autocuidado, poder contar con servicios de respiro y de apoyo para poder trabajar esto que está en el punto 4 que es el síndrome de burnout, y de poder cuidar toda la sintomatología que va asociada al burnout del cuidador, ¿no? Que es el cuidador que está quemado por la tarea del cuidado y que empiezan a aparecer sintomatologías propias de no poder cuidar y del estrés del cuidado, ¿no? La ansiedad, la depresión, los trastornos clínicos, físicos, ¿no? Donde además disminuye la posibilidad de cuidar con calidad. Y todos los recursos útiles que el cuidador tiene que ir haciéndose a lo largo de los años y de la tarea del cuidado para poder formarse, para poder cuidarse y para poder cuidar mejor. Bien, entre algunos de las estrategias me parece importante esto de poder empezar a pensarnos a nosotros mismos como cuidadores en esto de reconocerme, ¿no? En esto de poder situarme en el día a día. Me parece que es importante que puedan identificar aquellos estresores que recién planteábamos y que pueden ser parte de mi vida cotidiana, ¿no? Aquellas situaciones que se presentan para nosotros como amenazantes, y que en cada uno van a variar y que también a lo largo de la progresión de la enfermedad pueden variar estos factores, pero poder en el momento presente, en el momento actual, ver cuáles son aquellas situaciones o elementos que se presentan como estresantes. Esto implica dedicarse un tiempo, poder parar, poder reflexionar, poder respirar y responder a aquello que a mí me está afectando, ¿sí? Eh, yo hablo siempre y hablo hablamos siempre de la calidad de vida, ¿no? Y en general cuando uno habla de la calidad de vida, suele hacerse la pregunta de, bueno, para tener calidad de vida, ¿cuánto tengo? ¿No? O ¿cuánto necesito? Y nosotros decimos que en realidad pensar en la calidad de vida es poder pararnos y poder pensar en, a ver, con esto que tengo, ¿qué hago con esto que tengo? ¿No? Esto es lo que yo tengo en este momento actual. ¿Qué es lo que puedo hacer con eso que tengo? ¿Disfruto de eso que tengo o no puedo disfrutar? Y ahí es donde me parece importante, porque cada uno tiene que poder, en este reconocimiento, poder encontrar lo que son las fortalezas y las debilidades de cada uno, ¿no? Poder utilizar aquellas fortalezas que uno tiene, porque en realidad son los valores y las variables con las que uno cuenta para poder ser más asertivo y poder afrontar la situación de cuidado de mejor manera.
Fortalezas pueden ser y variar en cada uno, porque uno a lo mejor tiene hobby, porque a lo mejor hace actividad física, porque le gusta leer, porque le gusta salir al aire libre, porque le gusta ir a caminar, porque le gusta encontrarse con una amiga a tomar un café. Estas son las fortalezas o las cosas con las que uno siente que a lo mejor me hacen mejor cuidador y me permiten también tener un espacio de respiro o un corte en los momentos del día en relación a la tarea del cuidado. Y poder conocer también las debilidades. Esto de cuánto me cuesta conectarme con mis emociones. Solamente pienso yo que soy el único que puede hacer las cosas bien. ¿Cuánto lugar le doy a los otros en la tarea de cuidado? Tiene que ver conmigo o tiene que ver con que en realidad no estoy pudiendo recibir ayuda o a lo mejor yo no puedo pedirla o yo no puedo darle lugar al otro para que también cuide de otra manera, ¿no? Cuando uno tiene que incluir a otros miembros de la familia. Yo les decía acá que hay toda una caja de herramientas personales, muchas tienen que ver con el mindfulness, que hoy está muy de moda también, pero que la respiración consciente, el escaneo corporal, son como básicos en el mindfulness también, que está comprobado científicamente que el entrenamiento con estas técnicas también nos ayudan mucho también en el día a día. Los hábitos saludables que hablábamos recién, poder identificar qué me genera ansiedad, qué me estresa, pero vamos a ver un poquito hoy algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la resiliencia, con la compasión y con las redes de apoyo, que son herramientas que me parece importante para que cada uno pueda capitalizar y llevarse hoy también como esa cajita de herramientas para que después, cuando escuchen la charla más tranquilos y cuando la puedan revisar, puedan sentarse a reflexionar respecto de algunos de estos conceptos. La resiliencia, que hoy se habla mucho de la resiliencia y que tiene que ver un poquito con un término que si bien surgió de la ingeniería civil y de la metalurgia, porque estaba muy vinculada a los metales y a los materiales que se utilizaban y que se utilizan en ingeniería civil, con aquellos elementos o aquel material que puede recuperarse y volver a su estado original después de soportar cierta carga o cierto impacto que los deforma. Este concepto que surge de la ingeniería civil se empezó a utilizar en las ciencias sociales. ¿Y cómo se empezó a utilizar? En general, hubo muchos autores que estudiaron y que estudian el término de resiliencia y que lo llevaron a las ciencias sociales como aquella capacidad que tiene todo el ser humano, que tenemos todos para poder hacer frente a la adversidad de la vida, pero de poder hacer frente de manera de poder superar el evento, superar ese dolor y poder ser nosotros y transformados a partir de ese dolor, de ese evento traumático, de esa situación y poder sufrir una transformación que sea positiva, que nos convoque a tener un propósito, ¿no? Esto es un poquito el concepto de la resiliencia. Y por qué tiene que ver? Porque con que aquellos que empezaron a estudiar el tema de la resiliencia, en realidad lo que se preguntaban era ¿por qué no se enfermaban los que no se enferman? ¿Por qué aquellas personas sujetas y aquellos niños, sobre todo que se estudió con niños, con jóvenes también, y con personas que habían estado sujetas a eventos absolutamente traumáticos y dolorosos en la vida, no se enfermaban y tenían características que los hacían transitar la vida después de esos eventos de manera superadora, transformando y teniendo como una conducta muy proactiva y muy positiva? En realidad lo que vieron era que todos estos sujetos que resultaron resilientes, lo que habían tenido era por lo menos alguna persona familiar o no que los aceptó de manera incondicional y que los aceptó independientemente del temperamento, del aspecto físico, de la inteligencia. Es decir, que todas estas personas a lo largo de su vida habían tenido y habían podido contar con alguien que los había valorado, que los había hecho sentir que sus esfuerzos, que su competencia, que los había reconocido y autovalorado y que habían estado a lo largo de su vida. Entonces, esto fue lo que marcaba la diferencia entre aquellos que habían tenido esta conducta resiliente.
porque analizaron que estas conductas y esta actitud resiliente tenía que ver con que estas personas contaban con algunos factores que eran protectores y que todas estas personas tenían estas características que los hacía ser resilientes y llevar esta vida mucho más proactiva y con un propósito, con un sentido positivo en su vida. Estos son algunos de los factores protectores que ellos descubrieron también y que vamos a ver un poquitito ahora y que son importantes a la hora de pensar y de pensarnos, bueno, ¿quiénes, por qué somos o no resilientes a la hora de enfrentar las situaciones dolorosas? La autoestima es fundamental como la base, ¿no?, del cuidado, que tiene que ver con la valoración que nosotros tenemos de nosotros mismos y que tiene que ver con los niveles de bienestar. Cuando uno posee una adecuada autoestima, nosotros decimos que es como la precondición para poder movilizarnos hacia el apoyo, de aceptar el apoyo, de tenerlo, de pedirlo, ¿no? Es como fundamental a la hora de poder pensar. Aquellas personas resilientes también son aquellos que tienen como un equilibrio en relación a su autoestima y que pueden pedir sin temor, sin prejuicio y sin sentirse desvalorizados el apoyo de los otros. Las personas resilientes también tenían una gran capacidad de introspección, es decir, esta posibilidad de preguntarse y de preguntarnos. Yo hablaba antes esto del reconocimiento, ¿no? Esto de poder pararnos y poder preguntarnos y darnos una respuesta honesta respecto a poder reconocernos y poder tener una mirada interior respecto a qué nos pasa, ¿no? Y a conocernos. La independencia también, ¿no? Como esto de poder saber fijar límites entre uno mismo y el medio, la situación problemática, ¿no? De poder mantener esa distancia emocional y física sin caer en el aislamiento, ¿no? Y esto en las situaciones con demencia se da, y en el cuidado de una persona afectada con demencia se da mucho también, ¿no? Esto de la dependencia y la independencia, ¿no? Donde a veces el cuidador familiar se pliega, ¿no? Y queda como en una sola cápsula, ¿no? Con la persona que está en cuidado, de manera eh, como si fueran abloquelados, ¿no? Sin poder identificarlos a veces, quién es uno y quién es otro, ¿no? Como una cosa muy de interdependencia, ¿no? Uno no puede ser sin el otro, con esta dificultad de tomar distancia del cuidador familiar respecto a, bueno, ¿cuál es el límite en relación a mi cuidado, ¿no? Esto que estoy haciendo, ¿lo tengo que hacer porque lo necesita el otro o porque a mí me hace bien hacérselo y además le genero más dependencia? ¿Lo hago porque me resulta más cómodo a mí? Y de esa manera yo le quito autonomía a la persona que cuido. Lo hago porque es más rápido, porque lo resuelvo de manera más eficaz. Digo, esto también, ¿no? De poder fijar esa distancia emocional y física. Y la capacidad de relacionarse, que también tiene que ver con esta habilidad para establecer lazos con los otros y que está muy vinculado, ¿no?, a la independencia y al poder armar redes. Cuando uno tiene y se hace base en la autoestima, ¿no? Y en este equilibrio entre la autoestima, una autoestima demasiado baja generalmente lo que produce es un aislamiento y esto lo ve uno mucho en las situaciones de demencia, cuando el cuidador principal, abocado a la tarea y a la sobrecarga del cuidado y del hacer por el otro y de estar compenetrado en la tarea del cuidado, empieza a aislarse, ¿no?, y a desvincularse de sus redes de apoyo, del resto del entorno, y se aísla, ¿no?, de los demás. Y también porque si la autoestima es demasiado alta, lo que suele generar a veces también
es rechazo en el resto, ¿no? Y eso lo ve a veces en los grandes, yo digo que en los grandes supercuidadores, cuando a veces son supercuidadores que creen que todo lo hacen bien y que además nadie los va a poder reemplazar y que nadie va a poder hacer la tarea mejor que ellos, ¿no? Y que en general lo que terminan generando, ¿sí? Es un rechazo frente a los otros que a lo mejor pueden intentar ofrecer algún tipo de ayuda. Bien, la iniciativa es otro de los factores protectores también, ¿no? Esto de poder ponerse a prueba frente a tareas cada vez más exigentes y de tener un propósito frente a la tarea de cuidado y de, sobre todo de, yo hablo, vinculo la iniciativa, el humor y la creatividad, va todo como junto en las tareas de cuidado con una persona con demencia. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos mueven todo el tiempo a tener creatividad para poder cambiar frente a la adversidad de la situación, frente a las estrategias que tenemos que implementar, porque yo les decía que a veces uno piensa frente a esa familia y frente a esa situación una estrategia de cuidado, pero es una estrategia que a veces no funciona una semana, 10 días, y que después, porque cambió la persona, porque la persona está más inestable, porque evolucionó alguna situación, porque a lo mejor nosotros también no estamos igual, no somos los mismos, nos implica todo el tiempo tener que cambiar esa estrategia. Y para eso debemos ser creativos. Debemos aplicar el humor muchísimas veces también. Esto nos permite también conectarnos de otra manera con la situación, tratar de eliminar los sentimientos negativos, la sobreexigencia que tenemos a veces frente a las situaciones y poder tratar de encontrar formas creativas de llevar a cabo las tareas de cuidado. La moralidad, la moralidad entendida como este deseo que tiene que ver también de encontrar el deseo personal de bienestar frente a todos, la capacidad de comprometerse con valores, esto que nosotros llamamos como la humanidad compartida, ¿no? Esto de que la empatía, ¿no? La base del buen trato hacia los otros también. Y el pensamiento crítico, ¿no? También, que es fundamental también, poder analizar críticamente las causas, la responsabilidad frente a la adversidad que uno está viviendo, eh, y la causa a veces de nuestro enojo, de nuestro sufrimiento, de nuestra irritabilidad, para poder encontrar un poco frente a una situación problemática si realmente la causa está en la persona o está en que yo no estoy tan bien o en que yo estoy enojado o en que estoy sobrepasado. Bueno, todas estas características son factores que además exceden a la problemática de la demencia. En realidad son situaciones y son condiciones y factores protectores que hacen a la resiliencia y que hacen a que una persona pueda ser más o menos resiliente frente a las situaciones de la vida, frente a los dolores de la vida que exceden a las situaciones de la demencia y que tiene que ver frente a todas las problemáticas que a lo largo de la vida todos vamos viviendo por el hecho de estar frente a la vida, ¿no? Otra de las herramientas que yo les decía hoy que vamos a trabajar también tiene que ver también con la compasión, que a veces tiene mala prensa y que se la confunde también con la lástima, ¿no? La compasión que tiene que ver, y a veces es tan difícil encontrar en los cuidadores familiares, porque son tan autocríticos, tan autoexigentes con la tarea del cuidado y con la sobrecarga y con la vorágine del día a día del cuidar, que es muy difícil que puedan ser autocompasivos y poder empezar a como a entenderse y tener como una mirada más amorosa hacia sí mismo. La compasión como esta sensibilidad al sufrimiento, ¿no? En nosotros mismos, en los demás también, pero con el compromiso de aliviarlo y de prevenirlo. La compasión tiene que ver con este sentimiento profundo de nuestro corazón que no está orientado a eliminar el dolor, a retirar el dolor que nosotros estamos viviendo, sino a poder estar con ese dolor, pero a transitarlo de otra forma, a convivir de otra manera.
Y por eso yo hablaba de la autocompasión, ¿no? Que es tan difícil a veces en los familiares. La autocompasión implica poder actuar de la misma manera hacia uno mismo en un momento difícil, frente a un fracaso o a las situaciones que nos lastiman, ¿no? Pero poder pararnos, detenernos, poder reflexionar, esto de reconocernos en esa situación, ¿no? Hablábamos de fortalezas, del reconocimiento, de la calidad de vida hoy, ¿no? Es esto de, bueno, ¿qué hago con esto que tengo? ¿No? Poder pararme y decir, bueno, esto es realmente para mí en este momento. ¿Cómo puedo brindarme alivio? ¿Cómo puedo brindarme cuidado? ¿No? Entonces me parece importante, yo les decía hoy que la autocompasión no es lástima, no es sentir lástima hacia uno mismo, ¿no? La lástima en general nos inmoviliza y la autocompasión en realidad es conectarse con ese dolor para poder conectarse de otra manera. Y esto va de la mano de la autoestima, ¿no? Esa autoestima que hacemos nosotros de nuestras cualidades, poder valorar qué cualidades tenemos en nosotros, qué fortalezas tenemos en nosotros, para poder ser compasivos y amorosos con ese dolor sin ser tan sobreexigentes, sin ser tan duros con nosotros mismos también, que uno lo encuentra sobre todo a veces en los cónyuges y en las cónyuges mujeres muchas veces, ¿no? Con esta situación de inmolarse en la tarea del cuidado con los cónyuges, de cuidar a toda costa, a una costa de su salud, de no permitirse también tareas de respiro, de autovalimiento, de poder reflexionar respecto a aquellas cosas que les hacen bien más allá de la tarea del cuidar, ¿no? Entonces, la autocompasión requiere de sensibilidad y de reconocimiento, ¿sí? Es esto, es cómo me siento, esto que me sucede, siento que es difícil para mí. Bueno, ¿qué puedo hacer para poder estar mejor? Y esto muchas veces nosotros lo vemos también cuando a veces lo trabajamos, y lo trabajo en la consulta a veces con los familiares, cuando a veces me dicen, bueno, cuando mi familiar está durmiendo, yo me levanto más temprano en la mañana porque mi momento es sentarme a desayunar tranquila y a escribir o a leer un ratito un capítulo de un libro. Y ahí es donde yo me siento, paro y digo, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para estar mejor? O sea, ¿qué cosa puedo permitirme también, además de la tarea de cuidado, para aliviar mi tarea? Algunas herramientas de la autocompasión, yo les decía, son la atención plena, esto que yo les decía recién, estar receptivos, poder reconocer qué me está ocurriendo en este momento de malestar, reconocer las sensaciones físicas, las emociones, los pensamientos, ¿sí? Observarme, observarme sin juzgar. Y esto que les decía hace un rato de la humanidad compartida, ¿sí? El dolor como parte de la experiencia humana, ¿sí? Todos transitamos por el dolor. Tomar conciencia de eso y que eso nos conecta con los demás como seres humanos y dejar de sentirnos solos. Esto uno lo ve y lo observa muchísimo cuando uno forma parte de los grupos de apoyo. Cuando uno trabaja en los grupos de apoyo con los familiares, lo que ve es esto de la humanidad compartida, ¿no? Cómo los familiares comparten entre sí ese dolor compartido, se dejan de sentir solos y desamparados porque se sienten comprendidos por otros, se sienten empáticamente con otros, sienten que no están solos en esa situación, disminuye el sentimiento de aislamiento, de inadecuación. Esto es muy característico de los grupos de apoyo, pero son una gran herramienta para transitar estas situaciones. Y yo les decía la amabilidad, la compasión con uno mismo, ¿no? Esto de cuando uno está sufriendo, tratar de conectarse con sus emociones y con las necesidades que uno tiene. La compasión uno la puede practicar, yo digo muchas veces, y lo hacemos a veces como herramientas cuando yo atiendo, ¿no? A muchos familiares cuidadores en la consulta, lo hacemos en el trabajo terapéutico también, con esto de, bueno, armar nuestras propias frases, memorizarlas para tenerlas a mano ahí y poder conectarnos con esas frases que nosotros escribimos sin que sean como una repetición en piloto automático, digo yo, ¿no? Esto de, bueno, ver, por ejemplo, esto es un momento doloroso,
para mí, este estar consciente involucra la atención plena, ese momentito que nos tomamos. El dolor es parte de la vida, esto nos involucra con esto que yo digo que es la humanidad compartida. Y el que pueda ser amable conmigo mismo, que pueda ofrecerme la compasión que necesito. Estas frases son propios de la amabilidad que uno puede tener para con uno mismo. Entonces, vimos hoy la resiliencia, vimos la autocompasión como herramientas, ¿sí? Para llevar adelante y para poder nutrirnos de la tarea del cuidado. Esto que yo digo, si tu compasión no te incluye a ti mismo, termina siendo incompleta. ¿Eh? Es importante que nosotros podamos conectarnos con la autocompasión. Y otro de los recursos que quiero trabajar hoy es el concepto de red. El concepto de red que es tan fundamental y que es un recurso tan estratégico a la hora de pensar en los cuidadores, ¿no? Y de contar con ese apoyo. La red es justamente esto, es el conjunto de relaciones interpersonales que forman parte de la vida de una persona y de su entorno. ¿Y qué es lo que le permite a esa persona mejorar su bienestar, no solo físico, emocional, sino también material, y evitar el deterioro que puede tener si frente a las dificultades, a los procesos dolorosos, a las situaciones de crisis o de conflicto que va atravesando una persona? Tenemos muchas redes de apoyo y redes de apoyo que son diferentes. Y nosotros seguramente, y este es un trabajo también que yo hago en el espacio terapéutico con los consultantes cuando trabajamos en la terapia, es empezamos a armar las redes que tiene cada uno. Porque en general uno transita un poco por todos estos tipos de redes y cuenta con todos estos tipos de redes. Redes que pueden ser instrumentales, aquellas que me aportan cuidado, tareas en el hogar, transporte. Esto forma parte de lo que es una red de apoyo instrumental. Puedo contar también con redes de apoyo emocional, que son aquellas que me brindan afecto, compañía, escucha, reconocimiento. Puedo tener también redes de apoyo cognitiva, que son aquellos que me brindan intercambio, consejos, información, experiencia. Cuando ustedes comparten charlas y buscan grupos de apoyo y van a participar también de espacios de formación, son un poco esta búsqueda, ¿no? De apoyos, de consejo, de información como red de apoyo cognitiva. La red de apoyo también material, que tiene que ver con aquellos que me aportan dinero, comida, pagos de servicio, que me aportan algún tipo de aporte material. Bien, yo les decía que en general lo que trato de hacer con los consultantes y con los cuidadores cuando trabajamos un poco en el espacio terapéutico es ayudar a los familiares a que puedan armar su propio bagaje. ¿Sí? Su propia red de apoyo, que esto va a variar en cada uno, así como cada uno va a tener fortalezas diferentes, debilidades diferentes, y va a tener que trabajar en uno mismo cuáles son sus puntos débiles y cuáles son las cosas que son sus fortalezas con las cuales puede contar y que son un valor en sí mismo, es poder armar la red. En la red de apoyo que uno empieza a construir, uno tiene que empezar a armar ese núcleo duro, que yo lo marqué ahí en rojo, que en general es yo como cuidador principal, que en general cuento conmigo, mis creencias, mis conocimientos, mis bagajes, mi moral. Eso es como mi núcleo duro, ¿sí? Y después empiezo a armar mi red con aquello que tengo más cercano, que puede ser mi hijo, mi cónyuge, mi hermano, ese amigo incondicional que está siempre, que muchas veces a veces es como un hermano, que es como aquel elegido también, con el cual yo puedo contar y que si yo necesito incondicionalmente tenerlo al lado para que me escuche, para que me acompañe, para que esté cubriéndome ahí cuando yo tengo que ir a hacer otra cosa. Bueno, es esto que yo puedo empezar a construir, con quién cuento. Y después puedo ir ampliando esa red. Sobrinos, terapeutas, otros amigos también, que me pueden aportar que una red de apoyo emocional, una red de apoyo instrumental, una red de apoyo cognitiva. O sea, ¿qué es lo que yo busco
todos transitamos un poco por todos los tipos de redes y contamos con alguna de esas personas para recibir algún tipo de apoyo, que puede ser emocional, que puede ser instrumental, que puede ser material. Entonces, los convoco a que cada uno intente construir de alguna manera y armarse su propia red para poder ver y tenerlo como en papel, porque nos permite visibilizar y tener a mano, como ese botiquín que digo yo, de ver, bueno, con quién cuento en primer orden y qué es lo que me puede aportar esa persona. Me puede aportar apoyo emocional, puedo ir a pedirle que me vaya a hacer las compras cuando yo no puedo, o puedo pedirle que me vaya a pagar los impuestos o que me vaya a la farmacia. O puedo contar para que a lo mejor acompañe al médico a mi familiar si yo no puedo hacer. Digo, armar un poco esa red, con qué cuento, para qué cuento con esa persona y armar ese núcleo duro que es el uno a uno, ¿no? Y después esa red se va ampliando porque en general, el otro día armábamos justamente con un consultante también esa red y es un hijo de una persona que está afectada, que es único hijo también, con una cónyuge y con un niño pequeño también, y que en este bagaje de la tarea de cuidado también, y en este subsumido en esta tarea de cuidado y de imposibilidades de hacerse cargo de su trabajo y de poder ofrecerle un tiempo a su niño pequeño que también lo necesita, empezamos como a vislumbrar esa red de apoyo para ver con quién contaba él cuando necesitaba a lo mejor irse a caminar un ratito, ir a buscar al nene a la escuela o llevar al médico a su hijo, con quién contaba. Entonces empezamos a armar y nos dimos cuenta también, él me decía, me doy cuenta también que tengo en el edificio a dos vecinas que hace 40 años que conocen a mi mamá y que toda la vida estuvieron y que cuando yo necesito, porque no llega la cuidadora profesional a hacerse cargo de mi mamá y yo no me puedo quedar o no puedo llegar hasta mi casa, ella tiene la llave de la casa de mi mamá, entonces se va y se queda con ella hasta que yo llegue y por ahí le da el almuerzo o la ayuda con la merienda. Digo, estas cosas que empiezan a aparecer en el uno a uno, los porteros también que muchas veces son incondicionales y que pueden formar parte también de esa red en el uno a uno que uno va construyendo. Y cuando uno va ampliando la red, empiezan a aparecer la participación nuestra en los grupos. Esto de aquel espacio en el que participo, la iglesia, este joven me decía también que, por ejemplo, una vez por semana iba con su mamá a la iglesia, que ese era un espacio de respiro para él, de respiro para la mamá, donde a la mamá la vestían, la arreglaban, era un momento esperado, como que todo esto formaba parte, era su grupo de pertenencia. Entonces, esto que forma parte de los grupos, o porque es el grupo de gimnasia, o el grupo de apoyo en el que participo, entonces yo los convoco a que cada uno empiece a construir esa propia red para poder visibilizar y visualizar también cuál es la red con la cual ustedes cuentan. Y son fundamentales porque de alguna manera alivian la tarea, evitan el aislamiento, supervisan, son como un automonitoreo de la calidad del cuidado que uno tiene. Cuando uno incorpora a otros también que están ahí mediando la tarea del cuidado, uno tiene también un otro también que nos dice cosas, que nos va contando cosas también de lo que ve, de lo que observa y también de cuando nosotros no estamos tan bien. ¿M? Permiten el intercambio de roles, permiten compartir el cuidado, entonces disminuyen el estrés. Fíjense por cuántas cosas y por cuánto es fundamental armar el espacio de estas redes de apoyo. Y entre las redes de apoyo yo les decía que están los espacios de respiro, los grupos de apoyo, que ahora vamos a ver un poquito también las características que tienen, pero fíjense en cuántas cosas o a cuántos lugares y de cuántas maneras uno puede recurrir a pedir ayuda. Hoy cuando hablábamos al principio, hablábamos también del espacio que da Cuida Bien, que los convoco también a que entren en la página, que entren en la web. Hay muchos cursos para familiares cuidadores, mucha información que ustedes pueden buscar, recibir información, recibir capacitación, informarse, que funcionan también
como una supervisión en cuanto a la calidad del cuidado y también a desmitificar, a trabajar los prejuicios o el desconocimiento que uno tiene de la enfermedad. Son también como un foco como para que uno pueda tener una mirada atenta a lo que uno está haciendo. Hay centros de día también que uno puede visualizar y buscar y tener, que son de alguna manera centros de respiro para los familiares cuidadores. La Asociación de Alzheimer, ALMA, tiene también un montón de grupos de apoyo, hacia los cuales uno puede ir a pedir ayuda, talleres de estimulación para las personas afectadas también, donde uno puede dejar a la persona que está teniendo una afectación, brindándole actividades de estimulación cognitiva que ralentizan el proceso de la enfermedad y que a su vez se constituyen un espacio de respiro para el familiar. Hemos también, hay guías de cuidado también, donde hay mucha información que ustedes pueden buscar, que hicimos en algún momento con AMIA también, a través de Camino Compartido, donde muchos profesionales también trabajamos respecto a una guía para poder cuidar mejor, con estrategias, con información para que los familiares puedan tener como recursos y herramientas para el cuidado. Y yo les hablaba recién de la importancia en las redes de apoyo de los grupos de apoyo, que me parece que son esenciales. Cuando uno está acompañando a un familiar también, poder brindarse y permitirse la posibilidad de participar en un grupo de apoyo. Porque los grupos de apoyo tienen un propósito fundamental que, además de dar el apoyo a los integrantes, es una manera de que puedan sobrellevar mejor la situación. ¿Por qué? Porque comparten un montón de cosas. Vamos a ver algunas acá para poder transmitirles a ustedes también, que son las cosas que uno recoge cuando está participando en un grupo de apoyo. Uno siente cuando están los familiares compartiendo los grupos que en realidad se comparten sentimientos y experiencias. Uno aprende del reto de la enfermedad y de cómo manejarse, cómo sobrellevar la enfermedad. Eh, los grupos le ofrecen a la persona la oportunidad no solo de hablar de las cosas que nos afectan, ¿no? Como familiares, sino también de las decisiones que uno tiene que tomar, de escuchar a otros, de compartir con otros las decisiones que los otros tomaron, de poder compartir con otros la experiencia de escuchar a otros situaciones similares y también de brindarle a los otros las experiencias propias y las situaciones que fueron a lo mejor positivas, que a nosotros nos permitieron también salir adelante y que fueron a lo mejor una fortaleza para nosotros. Es esto de intercambiar ideas, ¿no? Intercambiar información, aprender a resolver problemas. Es también un espacio de descanso y una oportunidad que les permite a los cuidadores familiares salir de casa, prepararse para poder encontrarse con otros también. Son fundamentales para eso porque además lo que fomentan en el familiar es el cuidado personal, es trabajar sobre su salud, saber que además no son los únicos, esto que yo les decía, de la humanidad compartida, ¿no? Evitar el aislamiento, el repliegue, saber que hay otros, que es lo que suele pasar cuando uno está en el grupo, uno siente y le replican muchas veces las palabras de los otros, porque siente que vivió las mismas situaciones, las mismas experiencias, que muchas veces se suelen reiterar y repetir, porque en general uno se ve en las mismas situaciones. ¿Qué es lo que permite ventilar frustraciones, intercambiar técnicas? Aprender a pedir ayuda, ¿no? Aprender sobre el reto de estas enfermedades, yo les decía, de la experiencia de otros, ¿no? Incrementar los sentimientos de autoestima. Yo les decía que hablábamos hoy tanto de la autoestima, ¿no? Esto de equilibrar nuestra autoestima, que cuando estamos en equilibrio tenemos la capacidad de poder pedir ayuda, de no aislarnos, de no sentirnos mal si pedimos ayuda, ¿no? De sentirnos menos desvalidos,
de contar con un espacio también de confidencialidad, de franqueza, donde realmente uno se siente que es escuchado, donde uno puede expresarse con libertad, sin ser criticado, ¿no? Eh, Hay un montón de cualidades, un montón de fortalezas que uno puede encontrar en un grupo de apoyo y que realmente son realmente muy valederas de realmente encontrar y de compartir cuando uno está transitando por situaciones en relación a las demencias. Bien, yo les decía que hoy vimos como tres recursos fundamentales que los implica a ustedes, que esto no los van a encontrar en los libros, que no son recetas mágicas, que los involucra en el sentido de que tienen que poder mirarse, poder centrarse, poder parar en la vorágine de la tarea del cuidado, hacer como un alto, ¿no? En la voracidad de la inmediatez de las situaciones que se van desencadenando, poder frenar y poder reflexionar sobre tres herramientas que me parece que son fundamentales que vimos hoy, que son la resiliencia, la compasión y la autocompasión, ¿sí? Y las redes de apoyo. Las redes de apoyo y armar ese circuito de nuestras redes de apoyo para poder transitar la tarea del cuidado. Yo les decía que para poder cerrar, ver un videíto y dejar el espacio un poquito para las consultas, las charlas, para poder intercambiar con ustedes que los quiero escuchar, quería cerrar un poquito antes del videíto pequeñito, que es esto de que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? El hecho de que la persona a quien cuidamos esté con deterioro. Esperen que no sé si, ay, no podemos cambiar el hecho de que la persona que cuidamos tenga demencia o que se olvide de las cosas, ¿sí? Ay, ahí se me fue, y vuelvo a compartir que se me fue el videíto, pero ya lo cerramos. Ahí está. Se me escapó. Ahí está. Ah, no se ve. Bueno, no importa, igual ahora vamos a ver el videíto. Eh, no me deja, a ver si lo puedo compartir. Ahí está. A ver. Bueno. Yo les decía que lo que sí podemos hacer nosotros, lo que sí podemos cambiar, es hacerle la vida más fácil, ¿sí? Y hacernos la vida más fácil a nosotros como acompañantes de apoyos y de cuidados, ¿sí? Si bien no podemos cambiar la situación que estamos viviendo, no podemos cambiar el hecho de que la persona esté transitando esa situación, sí podemos hacer la vida y nuestra vida un poco más fácil. Quiero cerrar con este videíto cortito para que vean un poquito, mi idea es que vean, esperen que voy a dejar de compartir y ahora lo ponemos. La idea es que puedan ver un poquito en el video reflejado la experiencia real de cuidadores familiares que han transitado y que están transitando la tarea de cuidado y que en carne propia un poquito reflejan y transmiten las vivencias de lo que implica la tarea de cuidado, donde hay un poquito ahí, un poco de lo que veíamos hoy, resiliencia, autocompasión, todos los factores protectores de la resiliencia, el humor, la desdramatización, el ser proactivo, el ser creativos también, que es lo que nos convoca un poquito esto, y las redes de apoyo. Voy a ver si lo podemos acá compartir y me van a decir si lo escuchan y lo pueden ver, sí, por favor. Excelente, se ve muy bien. Bien. Se olvida hoy de todo, pero se venía olvidando
Como esto tiene distintas etapas, en este momento el olvido más frecuente es el de los días. ¿En qué día estamos? Se pierden, esconden cosas, confunden el dinero. Todos los procedimientos en cuanto a vestirse, se olvida de atarse las zapatillas. Este tipo de pacientes tiene grandes inseguridades. El hecho de tocarlos, acariciarlos, besarlos, eso da la pauta y se van a dar cuenta que no se olvidaron de la persona querida. Lo que siempre rescato es que lo más importante es la familia. Ver el deterioro progresivo es bastante duro. Yo sé bien que no me acuerdo, bueno, pero gano en otras cosas. Tolerancia. Entrega. Sabiduría. Con mucha energía. Emoción. Amor y compañía. Ellos lo que no pueden es expresarse. No pueden decir el nombre. Pero la memoria afectiva no se borra nunca. Y la musical tampoco. Me ve entrar y se le ilumina la cara. A la única que le da picos es a mí. ¿La mamá cuando ¿Qué? íbamos a andar en bicicleta? Me caí. Se había olvidado el lugar. Y me protestaba ¿Sí? muchísimo, No me acuerdo. pero nos divertimos mucho. La yerbera le había puesto 2 bombillas. Los veo y empieza a echarle el agua. Me reí y le digo, bárbaro. Le digo, vos tomás de un lado, yo tomo del otro. Fenómeno. Más vale ser motivo de risa y no de llanto. Todo es un tema de actitud. Y mirar con optimismo dentro de lo que se puede el futuro. Bueno, quería cerrar un poquito con... Es un video que es del 2015. Yo cada vez que lo veo me emociona. Eh, Porque realmente es la historia de muchas familias que son parte de Alma y que han transitado las mismas situaciones que muchos de ustedes también y que en realidad un poco ponen en juego eh, muchos de los recursos que hoy traté de transmitirles también, que entendemos y todos entendemos porque de alguna manera todos estamos atravesados muchas veces por las situaciones. A todos en algún momento de la vida nos toca, y digo, el envejecimiento nos lleva a que muchos tengamos en las familias situaciones de este tipo y que tengamos que afrontarlos, y tantos nosotros como profesionales también, como sujetos humanos que somos también, todos en general hemos tenido o tenemos en la familia alguien con alguna situación de este tipo, y nos convoca también y nos interpela todo el tiempo también a poder implementar muchas de las estrategias y de los recursos que de alguna manera pongo en juego también para ustedes, para que se lleven por ahí como el bagaje me parece más importante de la charla, más allá de la información y de todo la formación en cuanto a las demencias que en general uno puede encontrar en las páginas que nosotros tenemos. Eh, Así que bueno, quería cerrar con esto también para que veamos también que más allá del dolor y del tránsito del dolor también, eh, uno puede transitarlo, por eso hablé de la resiliencia, ¿no? Creo que es crucial también y que es una cualidad que debemos cultivar todos, a lo largo de la vida para tratar de llevar mejor y de no hacernos tanto mal, ¿no? Y de tener mejor calidad de vida, que es lo que uno trata de hacer como cuidador. Voy a dejar el espacio un poquitito para que charlemos. em, y podamos compartir
algunas preguntas, nada, lo que quieran por ahí compartir. Muchas gracias, Claudia, por tu exposición. La verdad que fue muy claro, muy completo todos tus aportes, y creo que nos llevamos muchísimos puntos para seguir reflexionando. Así que, así como bien dijiste, abrimos el espacio para hacer algunas preguntas y consultas. También pueden ir escribiendo por el chat y vamos ahí leyéndoles. Creo que ahí Ivonne levantó la mano. ¿Puede ser? Sí, no sé si tiene habilitado el micrófono y la escuchamos. Bien, ahí Ivonne, si estás por Ahí ahí, está. te escuchamos. Sí, me logran escuchar, ahí estoy ya. ¿Sí? Sí, ¿Se Perfecto. escucha? Bueno, muchas gracias a la doctora por la exposición, la charla tan clara y tan realmente pues necesaria y que nos soluciona pues como muchas inquietudes. De pronto me queda esta inquietud, cuando cuidamos a un adulto mayor, familiar o digamos también alguna otra persona que no sea familiar, y necesitamos salir, digamos, de viaje, ausentarnos, delegar la responsabilidad de cuidado y al regresar se encontramos con que la persona no comió, está deshidratada o ha sufrido alguna caída y bueno, se genera de pronto en nosotros como una culpabilidad. ¿Cómo manejar esa culpabilidad? A ver, Ivonne, por ahí interesante lo que trajiste. A ver, cuando varias cosas que surgen a veces incluso de las preguntas. Em, Cuando el cuidador familiar o la persona que está a cargo de una persona afectada necesita, por sus compromisos laborales, porque necesita salir o por compromisos familiares X, tener que viajar, esto es, nada, es como inevitable, digo, hay cosas que no se pueden evitar. Ahora, sí, en general lo que suele pasar, y suele pasar muchas veces con los cuidadores familiares, es que si tienen que hacer algún viaje o se tienen que ir a ver algún nieto, que eso suele pasar todo el tiempo, que están en la encrucijada entre lo dejo o no lo dejo. Digo, recién me acordaba, mira, justo hoy retomé con un paciente cuya cónyuge había hecho un viaje de mujeres, porque una de sus hijas está en el exterior, y se fue su cónyuge con algunas de sus hijas a ver a su otra hija al exterior, y su marido quedó acá en Argentina. Eh, Esto es inevitable, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos un poquito para tratar de mm, tener en ese, en ese botiquín que digo yo, pues siempre les hago hacer como el botiquín de, bueno, vamos a ver cuáles son los riesgos y cuáles son las cosas que tenemos que prever. Esto, anticiparnos para prever. Hay cosas que uno puede prever y hay otras que no, que tienen que ver con la incertidumbre. Uno puede prever que si tiene que viajar va a quedar a cargo del cuidado de tal persona. Sí, y trata de dejar las estrategias, trata de dejar armado las rutinas, trata de dejar armado y de dejar a cargo a quien considera que, o quienes consideran que pueden hacerse cargo de la persona. Ahora, también aparece lo inevitable, digo, se puede caer la persona afectada, también nos podemos caer nosotros, digo, a ver, estas situaciones nos pueden pasar a cualquiera. Ahora, es diferente un accidente que puede ser una caída, que uno lo puede prever también, porque en general, a ver, lo que uno suele hacer, y según el avance de la enfermedad, es cuando uno orienta a las familias, trabaja mucho con la adecuación del el espacio donde vive la persona para evitar caídas, porque esto en general excede a las personas con demencia, sino uno tiene que cuidar con todos los adultos mayores, todos. A medida que envejecemos, tenemos que adecuar nuestras viviendas para evitar riesgos de caídas, que eso puede pasarle a cualquier adulto mayor. Ahora, cuando vos hablas de deshidratación o de alguna cuestión de situación que no ha acontecido bien, bueno, por ahí uno tiene que anticiparse, ¿sí? Y antes de irse, por ahí a la persona que no está a cargo de esa persona en lo cotidiano,
dejar y que a lo mejor desconoce, ¿sí? Cómo tiene que cuidar, qué cosas tiene que hacer. A veces conviene hacerse como un listado de, por ejemplo, la persona que está afectada, por lo general, olvidan, en general las personas mayores olvidan hidratarse. Esto nos suele pasar a todos a medida que envejecemos. Nosotros decimos, los médicos, nuestros colegas médicos nos dicen siempre que a los adultos mayores hay que regarlos por afuera tomando agua, como las plantitas, porque en general se pierde la saciedad. Entonces, dejar por ahí un listado de instrucciones, ¿no? Por ahí tiene que tomar 2 litros de agua por día, hay que darle tantas botellitas, tengo que dárselo yo porque la persona no va a tener la iniciativa de tomarla. Estas cuestiones, como cuidar y anticiparnos, ¿no? Y prever algunas cosas para poder evitar el máximo posible de los percances. Los percances que a veces son inevitables, Ivonne. Digo, hay cosas que uno no puede evitar, uno no puede medir todas las variables propias de la vida. Algunas cosas pueden pasar. Lo único que uno puede llegar a hacer es organizar un poco. eh, Incluso vos traes a colación algo que a mí me pasa y que siempre sugiero cuando son los cónyuges los que cuidan a una persona que está afectada. Y yo digo, cuidamos tanto a la persona que está afectada y en esto de no cuidarnos nosotros, yo a veces les sugiero a muchos cuando viven solitos y no tienen hijos cerca, y tienen que armar esa red. A veces le digo, ahora hay muchos más recursos, pero hace muchos años que no había dispositivos, yo les hacía por ahí contratar el servicio de teleasistencia o contratar alguna cosa también que les permitiera al cónyuge, ¿sí? Que era la persona cuidadora principal, que no tenía otros recursos y otras personas, para evitar inconvenientes, por ahí contratar el servicio de teleasistencia. ¿Para qué? Para que si al cuidador principal se descomponía, se caía, le pasaba algo que estaba inhabilitado y no podía contar con su familiar enfermo porque no iba a llamar por teléfono a nadie, porque no iba a activar nada, que fuera esa persona quien pudiera mínimamente activar porque sabía que no iba a contar con su familiar enfermo. Entonces, uno puede armar como un recursero, decimos nosotros, de estrategias para tener en cuenta. Pero bueno, hay imponderables que forman parte de la tarea del cuidado y que a veces son inevitables. Lo que me parece es que eso también no necesariamente tiene que llevar a la culpa, ¿no? Digo, si a veces hay situaciones que son inevitables y uno tiene que viajar o por trabajo, por lo que fuera, esto es así. Entonces siempre lo que yo digo es por ahí mm, tratar de adelantarse, en tratar de prever todas las variables que uno tiene que tratar de tener en cuenta. La mayor cantidad, siempre nos van a quedar colgadas cosas, siempre nos van a quedar colgadas. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, Ivonne. No sé si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta más. Silvio, ahí te escuchamos. Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, yo trabajo con personas mayores en una residencia, soy de Tartagal, provincia de Santa Fe, y más que una pregunta yo quiero agradecer por la claridad con que llevó adelante la disertación. La verdad que celebro que existan estos espacios, ya que nosotros los que estamos, no solo lo que elaboramos con personas mayores, sino que también aquellos que tienen un familiar, una persona mayor en estas condiciones, puede nutrirse de conocimiento, de información, que es lo que yo considero que hace falta. Y yo me quedo con lo último, viendo el video, cómo lo movilizó a usted. Yo me quedo con eso, Mm.